Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Um, Um, ¿Te parece que las tradiciones, las costumbres y los valores familiares influyen en la personalidad y relaciones de un individuo? sí, creo que estas cosas influyen la personalidad de una persona mucho porque ah, porque ah, cada familia es diferente con sus propias culturas y valores y um, los niños aprenden diferentes like behaviors porque sus familias son diferentes. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Um, sí, yo estoy de acuerdo porque pienso que las tradiciones de la familia son muy importantes que de personalidad, um, porque personas copian el comportamiento de sus padres muchas veces. Um, y si los costumbres influyen los crecimientos de cada persona. Sí. Uh, Um, ¿Crees que el mundo globalizado, los viajes, internet y la convivencia entre diferentes culturas contribuyen de manera positiva a nuestros puntos de vista? Sí, creo que globalización y viajes son muy importantes para um, desarrollar el mundo y todos puntos de vista porque, porque globalización mejorar la idea de diversidad en, en trabajo, en sociedad y creo que la diversidad es muy importante para todas las personas y nos ayudan para entender cada uno y para entender personas de culturas diferentes y de países diferentes. Sí. ¿Qué piensas? Um, Pienso que los viajes y globalización del mundo es muy importante porque personas necesitan entender las perspectivas diferentes y muchas personas que no entienden las perspectivas diferentes son racismo o no tratan personas con respeto Sí, y también la internet y medio social son muy importantes porque personas en el mundo tienen un voz para expresar las opiniones diferentes y es muy importante que nosotros aprendamos sobre personas diferentes a nos porque um, nosotros necesitamos desarrollar empatía para los otros. sí. Creo que es
especialmente importante hoy día con el movimiento de Black Lives Matter y con police brutality y sí, es muy importante para entender la injusticia que existe para personas de minoridades y globalización y viaje pueden ayudar a estas cosas negativas. Sí. Sí, estoy en acuerdo. Y sí, ¿crees que tienen consecuencias negativas de Internet globalización? Creo que tienen cosas positivas y negativas. Por ejemplo, con la internet, es muy buena para comunicación y ah, hablar con personas en diferentes países diferentes, pero es negativa porque con redes sociales y diferentes sitios es más fácil um, para expresar tus opiniones negativas y creo que con esta generación es muy or tiene una efecto negativa para la salud mental con la internet y con redes sociales. Sí. Y nosotros tenemos 7 minutos. Yeah. Okay. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Adiós.